Solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. Lección 167 de un curso de milagros. Hoy vamos a regresar a trabajar con el pensamiento de la muerte. Jesús es fiel al propósito del curso. No está diseñado para enseñarnos el significado del amor, sino para ayudarnos a eliminar los obstáculos que se imponen ante el amor y nuestra conciencia de él. El pensamiento de la muerte, la elección en favor de la separación y el especialismo es el obstáculo del que Jesús nos vuelve a hablar hoy. Haremos un contraste, por supuesto, entre mente y cuerpo, entre contenido y forma en esta lección. Jesús nos enseña que la vida es total, es como la verdad, no admite grados. No hay diferentes formas de vida, como tampoco hay diferentes formas de verdad. La única vida es la que compartimos con Dios. Soy José Mandé, te doy la bienvenida a este canal donde estoy subiendo material para ayudarte con tu estudio y práctica de un curso de milagros. Si quieres saber un poco más acerca de qué actividades hago con el curso, date una vuelta por mi web encuentrosconucdm.com. Recuerda, como siempre, antes de comenzar tu trabajo con la lección, haz una lectura sosegada de todo el material. Comencemos pues con la lectura de la lección. Solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. No existen diferentes clases de vida, pues la vida es como la verdad, no admite grados. Es la única condición que todo lo que Dios creó comparte. Y al igual que todos sus pensamientos, no tiene opuesto. La muerte no existe porque lo que Dios creó comparte su vida. La muerte no existe porque Dios no tiene opuesto. La muerte no existe porque el Padre y el Hijo son uno. Aquí Jesús hace una corrección de lo que nosotros pensamos que es la vida. Desde nuestra experiencia física, la vida tiene grados, tiene formas de evolución, vamos desde bacterias, animales, vertebrados, invertebrados y Homo sapiens. Y sin embargo, la vida no admite grados. Todo lo que está fuera del cielo no es sino una ilusión de lo que puede ser la vida. Lo que aquí contemplamos como objetos inanimados o cosas vivientes son todas igualmente ilusorias. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 23, fuera del cielo no hay vida. La vida se encuentra allí donde Dios la creó. En cualquier otro estado que no sea el cielo, la vida no es más que una ilusión. En el mejor de los casos parece vida, en el peor muerte. Ambos son, no obstante, juicios acerca de lo que no es la vida, idénticos en su inexactitud y falta de significado. Fuera del cielo la vida es imposible y lo que no se encuentra en el cielo no se encuentra en ninguna parte. Fuera del cielo lo único que hay es un conflicto de ilusiones, de todo punto insensato, imposible y más allá de la razón, aunque se percibe como un eterno impedimento para llegar al cielo. Las ilusiones no son sino formas, su contenido nunca es verdad. La vida no tiene opuestos. Ninguno de los pensamientos de Dios tiene un opuesto. Tal y como nos dijo en la introducción, por ejemplo, lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Así que Jesús sigue en esta lección haciendo que practiquemos las líneas no dualistas expuestas en el texto. Sigamos entonces con la lectura de la lección. En este mundo parece haber un estado que es lo opuesto a la vida. Tú lo llamas muerte. Sin embargo, hemos aprendido que la idea de la muerte adopta muchas formas. Es la idea subyacente a todos los sentimientos que no son de suprema felicidad. Es la alarma a la que respondes cuando reaccionas de cualquier forma que no sea con perfecta alegría. Todo pesar, sensación de pérdida, ansiedad, sufrimiento y dolor, e incluso el más leve suspiro de cansancio, cualquier ligera incomodidad o fruncimiento de ceño dan testimonio de la muerte. Por lo tanto, niegan que vives. Parece es una palabra clave en este párrafo. Parece que hay una vida que termina en un opuesto, que es la muerte. Ya nos había dicho Jesús que la muerte no tiene nada que ver con el cuerpo físico, no es su origen. La muerte es en realidad un pensamiento en la mente, el pensamiento en favor de la culpabilidad y la separación, que toma muchas formas, tal y como nos dijo en la lección 163, muchas de las cuales no reconocemos. Básicamente cualquier cosa que no sea una respuesta de alegría o un sentimiento de profunda felicidad.
No nos dice Jesús esto para que nos sintamos culpables, sino para que vayamos tomando conciencia de la devoción que nuestra mente soñadora de este sueño le tiene al pensamiento de la muerte. En cuanto a las formas que puede tomar este pensamiento, no hay diferencia entre ellas, porque todas ellas, ilusorias, no tienen sino un propósito en común, independientemente de las diferencias entre ellas que podamos percibir. Nos dice Jesús en el Manual del Maestro: ¿sería acaso más difícil desvanecer la creencia que tiene un demente en una alucinación mayor que la que tiene en una más pequeña? ¿Podría reconocer más rápidamente la irrealidad de una voz estridente que la de una voz agradable? ¿Desecharía más fácilmente una orden para que mate que se le pide con un susurro que una que se le pide a gritos? ¿Y afectaría el número de tridentes que tienen los diablos que él ve la credibilidad de estos en su percepción? Su mente ha calificado todas esas ilusiones de reales y por lo tanto son reales para él. Cuando se dé cuenta de que no son más que ilusiones, desaparecerán. No hay grados de dificultad en los milagros porque una ilusión, independientemente de sus atributos, sigue siendo una ilusión. Y nuestro trabajo del perdón de la mano de nuestro maestro nos llevará a aprender esta lección. Sigamos entonces con la lectura de la lección. ¿Tú crees que la muerte es algo que solo tiene que ver con el cuerpo? Sin embargo, es solo una idea y no tiene nada que ver con lo que se considera físico. Los pensamientos se encuentran en la mente. Estos pueden entonces aplicarse según lo dicte la mente, y es en su punto de origen donde deben efectuarse el cambio, si este es que ha de tener lugar. Las ideas no abandonan su fuente. El énfasis que este curso ha puesto en esta idea se debe al papel central que ocupa en nuestros intentos de que cambies de parecer con respecto a ti mismo. Es la razón de que puedas curar. Es la causa de la curación. Es la razón de que no puedas morir. Su veracidad te estableció como uno con Dios. La muerte es el pensamiento de que estás separado de tu Creador. Es la creencia de que las condiciones cambian y de que las emociones varían debido a causas que no están bajo tu control, que no son obra tuya y que tú jamás puedes cambiar. Es la creencia fija de que las ideas pueden abandonar su fuente y adquirir cualidades que ésta no posee, convirtiéndose así en algo diferente de su origen, aparte de este en lo relativo a su naturaleza, así como en lo relativo al tiempo, a la distancia y a la forma. Es fundamental entender el principio: ideas no abandonan su fuente, si es que queremos poder practicar el perdón cada vez mejor. Nosotros pensamos que la muerte tiene que ver con el cuerpo, igual el hambre, la tristeza, la depresión, la desesperación, tienen que ver con el cuerpo, con el mundo y con cosas externas, pero no han abandonado la mente, están en el sistema de pensamiento del ego que hemos elegido abrigar. Un milagro nos va a señalar hacia la verdadera corrección, hacia las elecciones que estamos abrigando en la mente en favor de pensamientos de ataque, aunque no seamos todavía conscientes que son estos pensamientos, tal y como nos dijo en una lección anterior, los que están fabricando los segmentos del mundo que vemos. Es por eso que es en la fuente donde tenemos que efectuar los cambios si es que queremos que nuestra percepción cambie. La estrategia del ego es que nos olvidemos de que somos una mente y entonces nuestra atención se está enfocando en el mundo, ya que el cuerpo, por supuesto, necesita sus cuidados. No estamos hablando de negar nuestra experiencia en el mundo físico, sino de que empecemos a cuestionar la validez de esta relación de causa y efecto a nivel del cuerpo y del mundo. Tal y como nos dijo Jesús en el capítulo 21 en la introducción: no intentes cambiar el mundo, busca más bien cambiar de mentalidad acerca del mundo. Es decir, busca cambiar de maestro acerca de todas estas situaciones, relaciones especiales, causas de sufrimiento y alegrías, entre comillas, que aparentemente tú crees estar viviendo. Como las ideas no abandonan su fuente, no importa dónde nosotros empecemos a percibir el problema, la ayuda de nuestro maestro nos llevará a la causa donde también está la solución. Esa es la razón por la que podemos sanar. Toda esta culpa, ira y miedo proyectado nunca ha abandonado la fuente, que es la mente que creyó en este pensamiento o en esta idea. Jesús usa a veces idea y pensamientos como sinónimos. Y a la vez, este poder de la luz en nuestra mente puede encargarse de eso porque nada ha sucedido.
Somos un pensamiento en la mente de Dios y de nuevo, no hemos podido abandonar nuestra fuente. Esa es la razón por la que podemos sanar. Básicamente porque se nos recordará que la enfermedad jamás ha sido posible. La muerte es el pensamiento de que estamos separados de nuestro Creador, pero esto no lo reconocemos así. Nuestro deseo de ser especial y estar separado da origen a este sistema de pensamiento ego que nos asegura que esto es precisamente la vida. Mantenernos entonces en este estado que no sabemos que podemos cambiar de parecer e identificarnos ahora con la proyección de un mundo y de cuerpos es lo que percibimos como vida. Y según esta definición de vida del ego, aquí es normal que las cosas fluctúen, cambien, mis estados de ánimo están siempre supeditados a cosas que yo no puedo controlar. Esa es la experiencia que estoy teniendo y lo único que Jesús me está diciendo es que esto no es sino un reflejo de la decisión de la mente en favor del pensamiento de la muerte o de la separación. Cuando Jesús nos dice que no podemos morir, por supuesto que no se está hablando del cuerpo. Se está hablando que este pensamiento de separación en la mente jamás ha podido alterar su esencia porque Dios nunca permitió que ocurriera. Las ideas no abandonan su fuente ni tampoco pueden tener cualidades distintas de la fuente. Lo cambiante, lo que muere, no forma parte de la creación de Dios y por lo tanto no se encuentran en su Hijo salvo en ilusiones. Nos dice Jesús en el capítulo 6 del texto: Dios creó a sus hijos extendiendo su pensamiento y conservando las extensiones de su pensamiento en su mente. Todos sus pensamientos están, por lo tanto, perfectamente unidos dentro de sí mismos y entre sí. Toda idea tiene su origen en la mente del que la piensa. Lo que se extiende desde la mente, por lo tanto, se encuentra todavía en ella, y la mente se conoce a sí misma por lo que extiende. Tu mente, que es semejante a la de Dios, jamás puede ser profanada. Sigamos entonces con la lectura de la lección. La muerte no puede proceder de la vida. Las ideas permanecen unidas a su fuente. Pueden extender todo lo que su fuente contiene. En este sentido, pueden ir mucho más allá de sí mismas, pero no pueden dar origen a lo que jamás se les dio. Tal como fueron concebidas, así será como ellas a su vez conciban. Tal como nacieron, así es como darán a luz. Y de allí de donde provinieron, allí mismo regresarán. La mente puede pensar que duerme, pero eso es todo. No puede cambiar su estado de vigilia, no puede hacer un cuerpo, ni tampoco habitar en un cuerpo. Lo que es ajeno a la mente no existe porque no tiene una fuente. La mente crea todas las cosas que existen, pero no puede otorgarles los atributos que no posee, ni tampoco cambiar su propio estado eterno de plena conciencia. No puede dar lugar a lo físico. Lo que parece morir no es sino la señal de que la mente está dormida. Un curso de milagros nos dice que la muerte no puede proceder de la vida. Dios no la creó. A diferencia, por ejemplo, de la enseñanza bíblica, donde Dios crea la muerte como castigo para Adán, quien desobedeció su mandato. Las ideas siempre permanecen unidas a su fuente. Con el sistema de pensamiento del ego hemos intentado hacer lo contrario, que las ideas sí parezcan abandonar su fuente. Y entonces percibimos que los pensamientos de culpa parecen abandonar la mente que los ha pensado, mas en realidad no es así. Esta es la razón por la que nuestra práctica del perdón consiste en llevar todos nuestros pensamientos de oscuridad a la luz que se encuentra en nuestra mente. Esa luz está ahí debido a que nosotros tampoco hemos podido abandonar nuestra fuente. Como pensamientos de Dios, somos también creadores. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 5, cada pensamiento amoroso que cualquier parte de la filiación abriga es patrimonio de todas sus partes. Se puede compartir porque es amoroso. Dios crea compartiendo y así es como tú creas también. El ego puede mantenerte exiliado del reino, pero en el reino en sí el ego no tiene ningún poder. Solo puedes compartir los pensamientos que proceden de Dios, los cuales Él conserva para ti. El reino de los cielos se compone de pensamientos de esa clase. Es así como nos extendemos más allá de nosotros mismos, pero dentro de nosotros mismos. Y también nos dice Jesús que no podemos dar lo que no se nos ha dado. No es posible que la separación sea real, que las ideas verdaderamente abandonen su fuente, ni que la muerte sea real. Tampoco es posible que la mente habite en un cuerpo. Un cuerpo no es sino una ilusión, un símbolo
que representa la ilusoria decisión en favor de la separación. Nos dice Jesús que la mente parece dormir, pero eso es todo, queriendo decir que en realidad no puede alterar su esencia. Nos dice en el capítulo 14 del texto: tu tarea no es construir la realidad. La realidad está aquí sin que tú la hayas tenido que construir, pero no sin ti. Tú que has tratado de renunciar a ti mismo y que tampoco has valorado a Dios, escúchame hablar en favor de ti y de Él. No somos quienes podemos decidir lo que es la realidad, ni tampoco hacer cambios de esa naturaleza en nuestra mente. En realidad, nos dice Jesús en el texto, nos encontramos en Dios soñando con el exilio, pero completamente capaces de recordar nuestra realidad. Nos dice Jesús también que la mente no puede dar lugar a lo físico. Toda esta experiencia del mundo de cuerpos de separación no es otra cosa sino el efecto de que nuestra mente está eligiendo reforzar una creencia sin sentido. Todo esto que parece morir no es sino la señal de que la mente está dormida, aunque en realidad nunca ha podido cambiar su esencia. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Lo opuesto a la vida tan solo puede ser otra forma de vida. Como tal, se puede reconciliar con lo que la creó porque no es realmente un opuesto. Su forma puede cambiar, así como aparentar ser lo que no es. Mas la mente es mente, tanto si está despierta como dormida. No es lo opuesto a nada que ella misma haya creado, ni a lo que parece hacer mientras cree estar dormida. Cuando nos dice que lo opuesto a la vida solo puede ser otra forma de vida y no la muerte, y entonces no es un real opuesto, pues puede ser corregido, nos está hablando en la dirección del mundo real, del propósito que nos llevará a alcanzar el perdón. Como tal, el mundo real sigue siendo una ilusión, pero no es lo opuesto a la vida, porque es en realidad un reflejo de la verdad. La mente, sigue siendo espíritu, independientemente de que cree encontrarse en esta paradoja de estar durmiendo. Dentro de ella crea ilusiones, refuerza esta sensación de sentirse especial y separada y da realidad al pensamiento de la muerte y a la proyección de cualquiera de sus formas. Mas la mente sigue siendo tal como Dios la creó y en realidad no puede crear nada externo a ella misma. Seguimos siendo espíritu, esa es nuestra realidad porque somos tal como Dios nos creó. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Dios solo crea mentes despiertas. Él no duerme y sus creaciones no pueden poseer algo que Él no les confiera, ni dar lugar a condiciones que Él no comparte con ellas. El pensamiento de la muerte no es lo opuesto a los pensamientos de vida, libres para siempre de toda oposición. Los pensamientos de Dios son eternamente inmutables y tienen el poder de extenderse inmutablemente para siempre, aunque dentro de sí mismos, pues son omnipresentes. Lo que parece ser lo opuesto a la vida es meramente un sueño. Cuando la mente elige ser lo que no es y asumir un poder que le es ajeno y que no posee, un estado foráneo al que no puede adaptarse o una condición falsa que no forma parte de su fuente, simplemente parece que se va a dormir por un rato y sueña al tiempo, un intervalo en el que lo que parece acontecer en realidad nunca ha sucedido. Los cambios ocurridos carecen de fundamento y los acontecimientos que parecen tener lugar no están en ninguna parte. Cuando la mente despierta, sencillamente continúa siendo como siempre fue. Jesús sigue con la metafísica no dualista de este curso. Dios no sabe nada de este sueño. Dios no crea mentes que puedan dormir. Ya nos decía en la introducción que lo siguiente resumía el contenido del curso. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe y en esto radica la paz de Dios. La mente del Hijo parece elegir un pensamiento en contra, una oposición a la voluntad de Dios, lo cual nunca ha sido posible. Paradójicamente es lo que parece que estamos viviendo. Es aquí donde tenemos este conflicto de autoridad, donde está el pensamiento, preferimos tener razón a ser felices, y elegimos ser especiales. Pensamos que es mejor ser el hijo del ego que el hijo de Dios. No obstante, nada de esto ha podido suceder. Nos da la impresión dentro del tiempo que fue hace mucho, pero jamás ha podido suceder, tal y como nos dice en el manual del maestro. Es importante no perder de vista esto. Cada vez que nos veamos atrapados en pensamientos del especialismo,
deprimentes o gloriosos, este magnífico mundo que vivimos, todo lo importante de nuestra vida, de nuestro héroe del sueño, y nos recordemos que la sanación no consiste en arreglar las cosas dentro del sueño, sino en darnos cuenta que hemos elegido estar soñando y entonces perdonarnos y aceptar el pensamiento de la expiación. Poco a poco es ahí donde Jesús nos va dirigiendo con todas estas lecciones, trabajo del curso y la práctica del perdón. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Seamos hoy criaturas de la verdad y no neguemos nuestro santo patrimonio. Nuestra vida no es como nos la imaginamos. ¿Quién podría cambiar la vida solo porque cierre los ojos o porque haga de sí mismo lo que no es al estar dormido y ver en sueños algo opuesto a lo que él es? Hoy no pediremos la muerte en ninguna de sus formas. Tampoco dejaremos que ni siquiera por un instante cosas imaginarias que aparentemente se oponen a la vida moren allí donde Dios mismo estableció el pensamiento de vida eterna. Hoy procuraremos mantener su santo hogar tal como Él lo estableció y como su voluntad dispone que sea eternamente. Él es el dueño y señor de lo que hoy pensamos. Y en sus pensamientos que no tienen opuesto, entenderemos que solo hay una vida y esa es la vida que compartimos con Él, con toda la creación, así como con sus pensamientos, los cuales Él creó como una unidad de vida que no pueden separarse con la muerte ni abandonar la fuente de vida de donde provino. Jesús aquí está apelando a nuestra mente tomadora de decisiones, a lo que somos. Cada vez que nos vemos tentados a sucumbir la tentación, que no es otra cosa que elegir reforzar el aprendizaje de ser lo que no somos, nos hagamos a un lado, seamos criaturas de la verdad y le permitamos al Espíritu Santo en estos instantes que cambie la decisión en nuestra mente y que elija en favor de Dios por nosotros. Nos dice Jesús que nuestra vida no es como nos la imaginamos. Por eso es que un curso de milagros usa mucho el símil de un sueño. Cuando estamos dormidos en la noche podemos soñar con toda clase de figuras, fantasías, cosas magníficas, terroríficas, e independientemente de lo que estemos soñando, al día siguiente, cuando despertamos, eso no estaba en ninguna parte salvo en imaginaciones de la mente que lo soñaba. Y ahora finalizamos la lectura del último párrafo de la lección. Compartimos una sola vida porque tenemos una sola fuente desde la que nos llega la perfección, la cual permanece por siempre en las santas mentes que Él creó perfectas. Somos ahora tal como siempre hemos sido y como seremos siempre. La mente que duerme no puede sino despertar según ve su propia perfección, reflejando al Señor de la vida tan perfectamente que se funde con lo que allí ve reflejado, con lo que allí se ve reflejado. Y ahora ya no es un simple reflejo, sino que se convierte en aquello que refleja y en la luz que hace que el reflejo sea posible. La visión deja ahora de ser necesaria, pues una mente despierta es aquella que conoce su fuente, su ser y su santidad. La perfección no es de este mundo, no se encuentra en este mundo. La perfección tiene que ver únicamente con la creación y con el reino. La visión y el mundo real no son sino reflejos y guías de la mente que aparenta estar dormida hacia este estado de perfección. Es importante volver a mencionar que un curso de milagros no se trata acerca de mejorar tu sueño, mejorar tu vida, hacer tu mundo más perfecto, sino de aprender a contemplar todo lo que sucede en este mundo con los ojos del maestro de la expiación y entonces así utilizar lo que creemos que es nuestra vida como la herramienta, como el aula de clase donde aprenderemos las lecciones del perdón y finalmente despertaremos hacia lo que sí es nuestra vida. Y es en este proceso donde vamos de los sueños de odio, de intereses separados, de especialismo, del ego, hacia los sueños del perdón, de los intereses en común y los sueños de amor. Intercambiando todos estos panoramas hacia el recuerdo de lo que somos, el mundo real, lo cual estará tan cerca del conocimiento que ya no será más necesaria ni la visión, ni el perdón, ni los milagros, y Dios mismo dará el último paso. Y una mente despierta reconoce a su fuente, su ser y su santidad. Hasta aquí entonces con los comentarios y reflexiones de esta lección, esperando que te sean de utilidad para un estudio y buena práctica de un curso de milagros. Que tengas entonces una buena sesión de práctica en el día de hoy y ya nos vemos para la lección siguiente.